Quiero compartir algo con ustedes que el Señor me regaló hace ya varias semanas y tiene que ver con la resurrección de Jesús. Cuando nosotros hablamos de resurrección, ¿qué viene a nuestra mente? A ver, ¿qué viene a la mente de usted cuando escucha la palabra resurrección? Nueva vida, ¿qué más? Victoria. ¿Qué más podríamos decir? A ver, esperanza. Y sabes que yo dudaba un poco el poder compartir esto porque normalmente cuando nosotros hacemos referencia a la resurrección siempre nos remitimos a un espacio y una fecha de tiempo en el calendario, ¿verdad? Y pensamos Semana Santa. Y creemos que solamente en Semana Santa es el tiempo para hablar de la muerte de Cristo y no solo de su muerte, sino de lo que esa resurrección de Cristo trajo a la vida nuestra, ¿verdad? Y la resurrección para nosotros tiene que simbolizar, como dijeron ustedes, victoria, pero creo y estoy convencida que es el fundamento de nosotros como iglesia, es el fundamento de nosotros como creyentes. Y muy pocas veces nosotros meditamos en lo que esto significa para nosotros, en lo que la resurrección trajo a la vida de nosotros y nos hemos, como decía ahorita, limitado a un espacio de tiempo y pensamos solamente en ella en una fecha específica del año. Pero ¿cuántas veces a lo largo del tiempo y del año nos sentamos a meditar en lo que eso significa para nosotros? Recordemos que la resurrección de Jesús, como les decía, es tu fundamento y es mi fundamento. Por eso la iglesia cristiana se sostiene, ¿verdad? La resurrección para nosotros nos da la seguridad y la garantía que todas las promesas de Jesús se van a cumplir. A ver, ¿cuántos de los que están aquí Dios les ha prometido algo en algún momento? Yo creo que a todos en algún momento el Señor nos ha dado una promesa. Quizás algunos de los que estamos aquí pudiéramos decir que algunas de esas promesas ya se cumplieron, ya las hemos recibido, ya hemos vivido en ellas. Otros todavía estamos esperando por algunas que todavía no se han materializado, no se han hecho realidad. Que el Señor se ha tomado su tiempo. Pero yo quiero decirte que si Jesús pudo resucitar de los muertos al tercer día, esa resurrección garantiza que todas las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Y tal vez si has perdido la esperanza de algo que Dios habló o dijo, yo quiero recordarte en esta mañana de que el Señor lo va a cumplir en su tiempo. Y debemos tener la seguridad que así va a ser. Esa resurrección también demuestra que el Cristo viviente es soberano y que ese hombre no fue un hombre más. No fue un profeta más, no fue un predicador más. Fue un hombre sobrenatural que vino a habitar en nosotros. Mira, hay mucha gente que ha impactado la historia de la humanidad. Hay muchos hombres y mujeres que han hecho cosas y que durante un periodo de tiempo tuvieron relevancia, pero sabes, murieron. Y al cabo de unos días, de unos meses, de unos años, se olvidaron, quedaron en el olvido. Jesús es el único que ha tenido la facultad de venir a esta tierra, hacerse humano, personalizarse, morir en una cruz, resucitar al tercer día, como dicen las Escrituras, y hoy por hoy sigue teniendo vigencia. Hoy por hoy sigue transformando y cambiando la vida de todas aquellas personas que recurren a Él. Entonces, esa resurrección nos garantiza que no fue un hombre más. No fue un falso profeta, no fue un predicador más. El Hijo de Dios hecho carne. Podemos estar seguros que si Jesús resucitó, yo también voy a resucitar. Yo no sé usted, pero yo sé que el día que yo parta de esta tierra, va a haber una segunda opción para mí. Está desafiando a conocer a Jesús. Y miren cómo inicia él este versículo. Dice, lo he perdido todo por conocer a Cristo. Tú y yo pudiéramos decir hoy, con la misma propiedad que el apóstol Pablo lo está diciendo, que hemos perdido todo por amor a Jesús.
que hemos renunciado a muchas cosas por servirle a Él, por seguirlo a Él. Y yo fui confrontada con esto. Porque si bien es cierto, cuando nos hacemos cristianos vamos dejando cosas en el camino. Van desprendiéndose cositas y pensamos que son suficientes. Pero a mí este hombre me desafía porque él dice, todo es todo. Él dejó su posición, dejó sus conocimientos por seguir a Jesús. Y en otras cartas dice, o sea, si me toca sufrir, no importa. Me gozo cuando tengo, me gozo cuando no tengo, pero lo más importante es poder servir al Señor. ¿Qué hemos dejado nosotros por seguir al Señor? Mira, muchos de nosotros estamos siguiendo al Señor atados a hábitos y comportamientos del pasado que se volvieron normal en nosotros y que nosotros no lo vemos como un pecado, porque forman parte ya de nuestra vida. Pero que cuando nos acercamos a la luz de la Escritura nos damos cuenta de que no es así. Pero no estamos dispuestos a soltarlo. Porque lo atesoramos tanto, es tan fuerte que no estamos dispuestos. Y Pablo nos está desafiando a conocer a Cristo y no solamente a ello, sino a que podamos experimentarlo. Que nosotros podamos vivir cada día experimentando el poder de la resurrección de Cristo y prepararnos. Porque en algún momento nos va a tocar poner el pecho, nuestra vida, por ese Jesús. Hemos estado en un periodo de tiempo donde a nosotros se nos permite hablar abiertamente de Cristo. Pero si usted ha estudiado la palabra, dice que en los últimos tiempos no va a ser así. Va a haber persecución. Y nos va a tocar definir si somos cristianos o no. Y nos va a tocar a muchos definir si estamos dispuestos a dar la vida por causa de Cristo o no. Ya en otras partes del mundo eso se vive. Y nosotros no vamos a ser la excepción. Y Pablo nos está desafiando a eso. Muchos cristianos sencillamente nos hemos acostumbrado a ser oidores de la palabra. Y venimos a la iglesia y la escuchamos, o ponemos una prédica, o entramos a un grupo, a una célula y escuchamos, pero somos oidores que no practicamos, que no vivimos lo que la palabra de Dios nos dice, que no estamos creyendo lo que la palabra de Dios dice. Y yo decía esta mañana que la mayoría de la gente, aún los cristianos, decimos que yo creo en Jesús, pero una cosa es creer en Jesús y una cosa es vivir de acuerdo a lo que Jesús dice. Yo puedo creer que Jesús se levantó de los muertos y puedo creer que Él sana. Pero una cosa es decir que Jesús sana, a creerlo en mi corazón y aceptarlo cuando yo estoy viviendo un quebranto de salud. Esas son dos cosas diferentes. Yo puedo decir que Jesús suple, pero ¿qué cuando en mi casa, en la alacena, no hay nada y la nevera es una piscina? ¿Estaré convencido de que Él va de donde yo menos creo a dar lo que necesito? La fe sin obras, decía el apóstol Pablo, está muerta. Necesita ser demostrada con nuestros actos más que con nuestras palabras. Con la manera como estamos viviendo. En la forma como la gente nos está viendo llevar lo que nosotros decimos que somos, nuestra cristiandad. Allí es donde se nota. Cuando nos unimos a Cristo, confiamos en Él. Experimentamos ese poder que lo levantó y ese mismo poder nos va a ayudar para que nosotros podamos llevar vidas moralmente correctas como Dios manda. Como Dios nos pide que nosotros vivamos, vidas renovadas, regeneradas, transformadas por Él. Si nosotros no entendemos esto, vamos a ser cristianos que venimos a la iglesia, pero seguimos haciendo lo mismo que hacíamos en el pasado. Viviendo con los mismos hábitos. ¿Sabes? Yo veía la historia de la nación de Israel y ellos clamaban cuando estaban en esclavitud. Clamaron por una libertad. Vivieron 400 años esclavos y Dios escuchó su clamor y envió a un Moisés que los libertó. Y les dijo que tenía una tierra para ellos. Pero ¿sabes qué pude descubrir? Que aunque habían sido libertados de la esclavitud, sus mentes y su corazón
no habían sido cambiados totalmente. Ellos seguían con pensamientos de esclavos, seguían con costumbres, hábitos que aprendieron en Egipto y que trajeron al desierto. Y esas costumbres y esos hábitos, ellos no fueron libres. Y cuando nosotros nos hacemos cristianos, le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿sabe qué pasa? Automáticamente somos salvos. Pero esa santificación no se da inmediatamente. Es un trabajo de Dios en nuestra vida. Pero es un disponernos. ¿Y cómo nosotros vamos a ser santificados? Con la palabra. Es la palabra la que nos hace ser conscientes que lo que yo creía que era normal y que no estaba mal, me hace ser consciente que es un pecado. Muchos llegamos a los pies del Señor. Voy a poner un ejemplo. Viendo la fornicación como algo normal. Ay, todo el mundo lo hace. Todo el mundo, eso no tiene nada. Y muchos, aún siendo cristianos, viven en medio de la fornicación porque lo ven como algo normal. Ahora, si yo no me expongo a lo que la palabra de Dios me dice, jamás voy a entender que eso es un pecado. Y lo voy a seguir viendo como algo normal y lo voy a seguir practicando como algo normal. Se puede ser cristiano y tener años en la iglesia y seguir arrastrando los mismos pecados del pasado y luchando con los mismos malos hábitos del pasado. Lo que le pasó a la nación de Israel. Y Jesús decía, conocerán mi verdad, mi palabra, y la palabra les dará libertad. Es la palabra la que nos santifica, la que nos purifica. Ahora, ¿qué cosas deben resucitar en ti y en mí hoy? ¿Qué cosas se han ido muriendo en nosotros que hoy Dios tiene que obrar para cambiarlas y darle un nuevo aire y volver a resucitarlas para que cobren vigencia? Hay muchas, pero yo saqué 4. Número 1, vámonos a Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11. Dice, después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les dijo que Jesús estaba vivo y lo había visto, ¿qué dice que pasó? No le creyeron. Y sabes, una de las cosas que necesitamos hoy que resucite con urgencia es nuestra fe. Es nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros, la Biblia dice que si tuviéramos fe tan pequeña, tan minúscula como un grano de mostaza, eso basta para que Dios obre? Pero resulta que cuando yo me hago cristiana, llego con una fe pequeña y mi fe no puede quedarse en ese tamaño. Mi fe tiene que ser desafiada todos los días por Dios a crecer, a incrementarse, a volverse más grande día a día. Pero tristemente en la vida nuestra, muchos de nosotros estamos con la fe del grano de mostaza y hasta me atrevería a asegurar que para muchos ni siquiera alcanzamos a llegar a grano de mostaza. Porque nuestra fe se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo. Muchas veces nos falta fe para creer que Dios puede hacer algo en medio de nuestra vida. Creemos que se puede dar a la vida de otros, pero en la mía no. Necesitamos fe para ver el poder de Dios accionando en mis circunstancias, en mis situaciones, en mi familia, en mi hogar, en mi ciudad. La fe de muchos ha quedado, yo le decía a mi esposo en estos días que tal vez no nos habíamos dado cuenta, solamente después del COVID, muchos de los pastores nos hemos hecho conscientes de cómo el corazón de la iglesia se ha adormecido. Y con el COVID, después del COVID, eso se ha hecho más evidente. Tal vez estaba allí, pero como estábamos en un activismo no nos dábamos cuenta. Pero después que el COVID pasó, es una frialdad en el corazón de los cristianos. Nos hemos vuelto indiferentes a lo que pasa a nuestro alrededor. Nos da igual. Nos da igual si mi amigo es o no es gay. Ese es problema de él.
como dice mi esposo, problema tuyo, María. Y si se muere hoy, nos da igual para dónde vaya, esa no tiene que ver con nosotros. Nos hemos vuelto indolentes ante la necesidad de la gente. El corazón de la iglesia se ha ido enfriando. Y necesitamos que el Señor venga y pueda resucitar la fe de nosotros, nuestra confianza en Él, en lo que Él puede hacer. Él necesita una iglesia que avive su fe. Porque sin fe dice la palabra que nosotros no podemos agradar al Señor. Sin fe nosotros no vamos a creer lo que la palabra de Dios dice. No nos vamos a apropiar de las verdades de esa palabra y vamos a ir dando tumbos y divagando. Necesitamos ser desafiados por Dios para que nuestra fe empiece a resucitar. Jesús decía ya en Apocalipsis, tu amor por mí ya no es igual. Ya no es lo mismo que cuando te hiciste cristiano. Y si el amor por Dios no es igual a cuando nos hicimos cristianos, nuestra fe tampoco. Y hoy más que nunca es de las cosas que Dios necesita avivar en medio de su iglesia. Número 2, Juan 20:14 dice, María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella. No sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella, ¿qué dice? No lo reconoció. Y esto sí que es fuerte, ¿sabes? Porque como hijos de Dios, como su iglesia, debemos estar ejercitados en algo que se ha apagado. La visión espiritual de la iglesia se ha apagado. Oiga, nos acostumbramos a mirar los aconteceres de la vida diaria a nuestro alrededor y de nuestra propia vida con ojos naturales. Nos acostumbramos a ver todas las cosas con los ojos naturales. Y nosotros, yo quiero decirle y recordarle en esta mañana que cuando Jesús resucitó, en el listado de bendiciones que nos dejó para nuestra disposición está algo que se llama discernimiento de espíritu. Aprender a discernir los tiempos en que estamos viviendo. Allá hay una peleita entre Rusia y Ucrania. ¿Estaremos discerniendo el tiempo que nos está tocando vivir? ¿Estaremos discerniendo que tal vez las cosas que están aconteciendo en torno de mi casa no sean tan naturales y que hay un mundo espiritual levantándose queriendo sabotear mi vida, la de mi casa? ¿O estamos viendo las cosas como, no, eso es algo normalito, algo trivial? Mira, Dios necesita una iglesia que pueda despertar a lo espiritual. Porque si el mundo va a ser cambiado, no va a ser cambiado en nuestras fuerzas, va a ser cambiado por el poder de Dios. Y se necesita de que nosotros estemos apercibidos en lo espiritual de lo que está pasando. Necesitamos una iglesia que pueda discernir lo que está aconteciendo. La Biblia dice que Satanás no descansa. Dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no está buscando allá gente normalita, él anda buscando cristianos. Porque aquellos los tienen atrapados. Él está buscando la ocasión para que tú y yo caigamos. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Mirando todo con ojos naturales. Todo lo vemos con ojos naturales. Y no nos damos cuenta que hay un mundo espiritual trabajando para desestabilizarnos, para quitar la fe de nuestro corazón, para robar la esperanza. Dios necesita una iglesia avivada, una iglesia con visión espiritual que aprenda a mirar las cosas no con los ojos humanos, sino con los ojos de Dios, para poder discernir qué está pasando. Y le voy a poner un ejemplo tangible que todos estamos viviendo los efectos. Usted ha visto nuestra ciudad. Cartagena está siendo gobernada por un hombre que tiene muchos errores.
Y tenemos que orar por él, porque él necesita a Cristo. Pero en medio de su pecado, ese pecado ha venido abrigando, arropando la ciudad. Cartagena no es lo que era hace unos años atrás. La homosexualidad, la prostitución, la violencia reina. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Mirándolos con ojos naturales. Pero si la cabeza que nos gobierna, que nos direcciona, no está bien, es natural entender lo que nosotros como ciudad estamos viviendo. Pero la iglesia está adormecida. La iglesia perdimos nuestra visión espiritual y por ende, como estamos mirando las cosas con lo natural, ¿cuántos oran por Down? A ver, ¿cuántos se han tomado su tiempo para pedirle a Dios por la conversión del alcalde, del presidente, de la primera dama, de la vicepresidenta? Estamos tan centrados en nosotros mismos que se nos olvidó. Necesitamos que nuestra visión espiritual pueda resucitar para cumplir el papel que como iglesia nos toca cumplir. Número 3, Lucas 24, 21. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Y conocemos esa historia, ¿verdad? Los que van camino, ¿a dónde? A Emaús. Y Jesús está caminando con ellos y ellos ni se dieron cuenta que era Jesús en su lado. Y lo tenaz, dice aquí, teníamos la esperanza. O sea que ellos perdieron toda esperanza de que algo pudiera cambiar sus circunstancias. ¿Cuántos de nosotros podemos sentirnos identificados? Ya perdimos la esperanza de que Dios pueda cambiar a mi hijo, de que Dios pueda salvar mi hogar. Perdimos la esperanza de que esa puerta laboral se abra, de que esa enfermedad se vaya. Al igual que los discípulos caminó a Emaús. Muchos hemos perdido la esperanza. Es tiempo de colocar nuestra esperanza en aquel que resucitó y para el cual no hay nada imposible. Para aquel que nada le queda grande. Que se toma su tiempo, sí, pero que obra a favor de aquel que pone su fe y su esperanza en él. Juan 20, 21 dice, una vez más les digo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió así, yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y sabes, hoy la iglesia necesita que el Espíritu Santo pueda revivir en nosotros. El Espíritu está tan apagado, las voces que se oyen son de todos menos la voz del Espíritu Santo. Y mira, tristemente se nos olvidó que Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo uno, el Consolador, el que los va a guiar a toda verdad, el que los va a ayudar. Y nosotros vamos al Padre y oramos y hablamos con el Hijo. Pero el pobre Espíritu Santo, ¿dónde lo tenemos metido? No recurrimos a Él. Y sabes, la fuerza de Dios en este tiempo, el poder de Dios hecho carne, vida, viene a través de la persona del Espíritu Santo, obrando a través de nosotros. ¿Cuánto fue la última vez que nosotros anhelamos su llenura? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos para que el Espíritu Santo nos hable, nos revele? Para que el Espíritu Santo nos muestre qué hay en nosotros que necesita ser cambiado, quitado, lo que puede estar estorbando en nuestra relación con Jesús. Hoy necesitamos que Dios una vez más nos recuerde que el Espíritu Santo está esperando por nosotros y que necesita que nosotros podamos abrir un espacio en nuestro corazón para que Él vuelva a ocupar el lugar que le pertenece, el lugar que le corresponde. Y por último, Juan 21:6 dice, entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenían. Y esta historia es bien particular porque después de que Jesús muere,
los discípulos pierden la esperanza, la fe se decae. ¿Y sabes qué hacen ellos? Lo primero que hacen es volver a la vida que tenían antes, a la vida ordinaria. Pedro dijo, bueno, vamos a sacar la barca, desempolvarla y volvamos a pescar porque aquí ya no hay más nada que hacer. Este murió y nos dejó tirados. Y sabes, la Biblia dice que salieron a pescar y en la noche no consiguieron nada, mostrando algo que pasa muy frecuentemente con nosotros, que intentamos en nuestra fuerza resolver muchas cosas que no podemos. Dice, toda la noche trabajaron, pero no pescaron nada. ¿Cuántos días llevamos nosotros luchando, esforzándonos, tratando, pero no con la ayuda de Dios, sino con mis capacidades, con mi autosuficiencia, con mi parecer? Y terminamos como los discípulos, cansados, agobiados, porque tú te imaginas el corazón de Pedro, pescador, con una esposa, con unos hijos que tienen que alimentar y sostener, y con la barca sin un pez. Tenía que haber una carga en su corazón. Y muchos de nosotros en ocasiones nos encontramos así. Pero me encanta que Jesús cuando los ve les dice, miren, tiren la red a la derecha. Y la argumentación surge, pero oye, si toda la noche lo hemos hecho y no hemos... Pero me encanta que en otra versión dice, en tu nombre yo lo haré. Y sabes, hay algo que necesita con urgencia resucitar en tu vida y en la mía. Y es la obediencia a Dios. La obediencia a su palabra. Estos hombres pudieron deleitarse en una pesca abundante, en una pesca milagrosa, porque sencillamente estuvieron dispuestos a obedecer lo que Dios decía sin argumentaciones. Tu problema y el mío es que nosotros argumentamos mucho. No, Señor, porque es que a mí me parece, yo creo, por ahí no es. Y el Señor lo que nos está pidiendo y lo que nos está demandando es obediencia. Obediencia. No a cuestionar su palabra, sino a obedecer lo que su palabra nos llama a hacer. Y eso se nos ha olvidado a nosotros como iglesia. Y no estoy hablando de las cuatro paredes, sino de nosotros como cuerpo de Cristo. Nos hemos acostumbrado a desobedecer tanto a Dios con nuestras argumentaciones humanas.